¿Se puede hacer política sin perder el alma? En un país donde la línea entre el servicio público y el beneficio personal parece cada vez más difusa, Julián Uzcategui se atreve a lanzar una pregunta incómoda pero muy necesaria. ¿Cómo distinguir al líder auténtico del oportunista profesional? Así, Uzcategui nos invita a mirar más allá de los discursos y a identificar las verdaderas intenciones detrás de quienes nos representan. A través de su libro Misioneros y Mercenarios, y con profundas conversaciones con expresidentes, ministros y congresistas, este autor desentraña el complejo mundo del poder en Colombia, exponiendo no solo sus luces, sino también sus sombras. Hoy, en la lupa confidencial de Confidencial Noticias, hablamos con Julián Uzcategui sobre liderazgo, coherencia y lo que significa hacer política con propósito en tiempos de cinismo. Entrevista Oscar Sevillano. Misioneros y mercenarios. ¿Por qué ese título tan fuerte? Es un título que describe a mi juicio perfectamente lo que encontramos en la política colombiana. Yo entré a la política muy emocionado, motivado, soñando con construir un mejor país, con trabajar para servir a los ciudadanos, pero me encontré que no todos los políticos lo hacían de esa forma. Me encontré con políticos que lo que buscaban era su bienestar personal, políticos que estaban buscando satisfacer su ego, llenar sus bolsillos y no servir a la gente, y por eso este concepto, que lo leí fue en un libro de Jeff Bezos, me parece que es adecuado. Hay misioneros y también hay mercenarios en la política y debemos aprender a identificarlos para cambiar y transformar este país. Pero eso de llamarlos mercenarios no es muy fuerte. No, yo creo que hoy la política incluso exige que seamos claros al momento de identificar y señalar a los malos políticos, a los politiqueros, que insisto, llegan a servirse a sí mismos y no a servir a los demás. Así que me parece que es una definición que los describe perfectamente, especialmente porque la palabra en particular habla de una persona que se vende por X o Y recompensa, que no es una recompensa ciudadana, es una recompensa que ellos buscan en plata, en protagonismo o simplemente por ostentar el poder, mientras que hay otros que sí estamos en política para servir a los demás. Yo digo que soy un misionero en formación porque todavía me falta mucho por aprender y estoy esforzándome para hacerlo cada vez mejor, pero jamás lo he hecho y jamás lo hice buscando un beneficio particular o satisfacer un interés personal, sino siempre pensando en construir un mejor país. Bueno, concejal, es muy difícil estar en el poder y no dejarse tentar por el poder. Digamos, ¿qué casos expone usted de personas que se hayan dejado tentar por ese poder y le hayan dado más paso a sus ambiciones personales que a lo que pide la gente, el ciudadano del común? Esa conversación la tuvimos con varios de los entrevistados y Paloma Valencia hacía un símil que me parecía llamativo, interesante, y era que el poder es como el famoso anillo del Señor de los Anillos, que cuando la persona se pone ese anillo, lo empieza a corromper, lo empieza a cambiar y termina lastimosamente dejándose llevar por el poder que representa el anillo. En la política pasa exactamente lo mismo, y por eso la importancia de los valores y los principios y las características, como es el valor, como es el carácter, para no dejarse llevar al momento de ostentar el poder. Un ejemplo podría ser Juan Manuel Santos, que para mí es uno de los grandes mercenarios de la política en Colombia, porque se hizo elegir con unas banderas, se hizo elegir hablando de autoridad, de libertad, de orden, pero en lugar de combatir a los criminales decidió fue consentirlos, y producto de ese proceso de paz, que además fue una burla a los colombianos porque fue rechazado mayoritariamente en las urnas por todos los ciudadanos, es que hoy tenemos un país más violento. Desde ahí inició la escalada de violencia, llevándonos a los años más crudos, como pudo haber sido el inicio del siglo XXI y el final del siglo XX en Colombia. Pero concejal, también habríamos, para ser justos, también tendríamos que mencionar el caso de Uribe, de Álvaro Uribe, que quiso una segunda reelección, en este caso indefinida, y que además su primera reelección se hizo con un acto de corrupción como fue el de Gilad Medina, de la GIS política. Es importante, Oscar, mencionar que el concepto de misioneros y mercenarios no es un concepto ideológico, sino es un concepto ético y moral que nos permite concluir fácilmente que encontramos misioneros y mercenarios en todo el espectro político. Misioneros de derecha, mercenarios de derecha y hasta misioneros de izquierda y mercenarios de izquierda. Y por eso en este ejercicio de entrevistas y conversaciones con grandes misioneros, para mí, les pregunté, por favor identifíquenme un misionero
que sea contradictor suyo o una contraparte, si lo queremos plantear de esa forma. Para hablar del presidente Uribe, a mí me parece uno de los grandes misioneros de la política. Me parece que sirvió a este país con honor, que sirvió a este país completamente desde la legalidad y que en ningún momento ha actuado en contravía de los intereses nacionales. Usted plantea el ejercicio de la segunda reelección y todas las arandelas y factores que influyeron en ese momento, que podríamos entrar a discutir. Me parece que la gente lo quería, la gente estaba a gusto con su gobierno, que fue sin duda alguno de los mejores presidentes de la historia reciente de nuestro país, y que seguramente si hubiera seguido hubiera podido darle hubiera podido continuar un proyecto beneficioso y virtuoso para el país. Que si usted me pregunta, yo no estaría de acuerdo con una segunda reelección, porque creo que las normas y las leyes son para cumplirlas, y en su momento, porque en esa época tenía yo 10, 11 años, por supuesto no hice parte del debate, seguramente hubiera manifestado mi posición contraria a esa posibilidad. Pero creo que Uribe es uno de los grandes misioneros de la política en Colombia. ¿Propone usted alguna fórmula para acabar con estos mercenarios? Sí, lo primero es que para salvar a Colombia necesitamos más misioneros que mercenarios, y que los misioneros trasciendan en el tiempo y sean capaces de tomarse el poder público en Colombia. El libro plantea una guía y una serie de recomendaciones para esos misioneros y para esos jóvenes que quieren ser políticos, para que sean misioneros de la política, y en el libro les intento explicar cómo sobrevivir a los mercenarios, cómo ir cogiendo cuero, cómo ir cogiendo fuerza para no dejarse amilanar por los ataques de los mercenarios que los quieren sacar del camino. Pero adicionalmente hay un llamado especial a toda la ciudadanía de cómo identificar a los misioneros y a los mercenarios, para que al momento de apoyarlos en las urnas, en las redes y en cada uno de los campos y órbitas, pues apoyen a los misioneros de la política, porque al fin y al cabo los ciudadanos, todos los colombianos, somos los grandes responsables y los grandes llamados a renovar y transformar el servicio público en Colombia. Pero concejal, estos misioneros que usted habla, que por lo que usted me dice, son los ciudadanos del común que tienen esos deseos de ayudar a su país, de ayudar a la sociedad y de ayudar a su gente también a salir adelante, tienen una barrera muy fuerte y esa barrera viene prácticamente desde el momento en que se dio el grito de la independencia, que sucedió con hijos de que no querían ser gobernados por España, sino que querían ser ellos quienes gobernaran este país, y eso ha trascendido durante años y años, décadas y siglos aquí en Colombia. Y la política, de hecho, hay quienes no ven a la política si no están esos hijos de ahí. ¿Cómo superar esa barrera si la misma política pone esa barrera? Yo creo que es valioso hacer esa evaluación de lo que ha sido la historia republicana de un país como Colombia, que se logra consolidar, que logra iniciar, no solo por el descontento de estar siendo gobernados por los hijos de, sino por el inconformismo que generaban los abusos y un gobierno arbitrario, autoritario, en contravía de los intereses de las personas que en aquel momento vivían en el virreinato de la Nueva Granada. Recordemos que fueron las medidas autoritarias, los nombramientos injustos, la falta obviamente de derechos y libertades de muchos ciudadanos lo que motivó realmente la independencia de Colombia, más allá de quién ostentaba el poder. Y yo por eso creo que más allá de quién sea el que ostente el poder en Colombia en los próximos años, si es rojo, si es blanco, si es azul, si es verde, si es hijo de o si es hijo de nadie, eso pasa a un segundo plano. Lo importante es que los colombianos se sientan incluidos, lo importante es que se gobierne para todos los colombianos, lo importante es que se den los resultados que estamos esperando, lo importante es que se garantice la presencia institucional en cada rincón del territorio nacional. Lo importante es poder atajar ese gran cáncer que es la corrupción, que sigue lastimosamente permeando las instituciones del país. Lo importante es que podamos avanzar con paso de vencedores hacia esa Colombia grande, respetada y libre, próspera, desarrollada, sana, culta, educada que estamos esperando. Eso creo yo que es mucho más importante de quién nos gobierne, de su apellido o de su ascendencia. Lo importante son los resultados, cómo gobierne de forma ética, con valores y respondiendo siempre a las necesidades y al interés de la ciudadanía. Por lo que me ha hablado usted, califica a Álvaro Uribe como un misionero
Y lo entiendo porque es una persona, un político que viene de abajo, que se hizo a pulso, ¿sí? Que él mismo conformó su propio, digamos, como su propio equipo, por así decirlo, ¿sí? Versus un mercenario, que en este caso pues sería Juan Manuel Santos, que es un hijo de, ¿sí? ¿Es por allá para donde usted va? No del todo. Es decir, acá en los 10 capítulos se plantea una serie de características que hacen a un político misionero. ¿Cuál era la causa del presidente Uribe? Creo que el presidente Uribe tiene una causa de construir un mejor país, de transformar el país, de recuperar su paz, y así lo hizo en sus 2 gobiernos. Creo que el presidente era un tipo con carácter, con coraje y con valentía, pues no se dejó amilanar o intimidar por los riesgos y la amenaza terrorista de aquel entonces. Creo que el presidente Uribe era un tipo preparado, pues estudió permanentemente para servir mejor a los colombianos, y ahí lo digo muy bien, lo importante, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado y para el cual no se ha estudiado. El presidente fue un tipo humilde, cercano a la gente, respetuoso en el trato y en la conversación, y eso hizo que no fuera o no cayera en lo que aquí en el libro llamamos un imbécil con doctorado, que es un concepto de Daniel Javif, este pastor cristiano, de personas que pueden tener todos los pergaminos, todos los estudios, pero son irrespetuosos, son intolerantes, son groseros, son de malas formas, son drogadictos, son irresponsables, son corruptos, como lo ha mostrado el presidente Petro. Así que creo que si hacemos una lista de chequeos sobre las características que aquí están, y pueden ser muchas otras que identifican y caracterizan un misionero de la política, el presidente Uribe lo cumple con creces. Uno de los grandes mensajes del libro es la importancia de resultados. Hay una frase de un general chino que decía: no importa si el gato es pardo o es blanco, lo importante es que case ratones. Y eso hace un misionero: cazar ratones, dar resultados, cazar los ratones de la corrupción, de la inseguridad, de la falta de oportunidades. Y creo que Uribe en sus 2 periodos cazó esos ratones y nos dejó un país mucho mejor del que recibió, libre del yugo terrorista, un país en crecimiento, con más empresas, con más tranquilidad y con un sueño de prosperidad que lastimosamente habíamos perdido por cuenta del narcotráfico y de los terroristas. Bueno, la política colombiana, por lo que usted me describe, está llena más de mercenarios que de misioneros. ¿No cree usted que se quedó corto con este libro? Yo creo que sí, es una primera edición, es un primer ejercicio, y lo hice porque el momento por el que estamos atravesando en Colombia necesita de más jóvenes participando en política, preocupados por los asuntos del país, y necesitan esos jóvenes tener alguna guía, una guía que yo no tuve del todo porque me tocó aprenderla sobre la marcha, pero que si en algo les puede servir a ellos para entender la importancia de ser misioneros y no mercenarios, pues sería maravilloso. Una frase que me gustó de la doctora Marta Lucía Ramírez en el lanzamiento del libro me decía: es que hay algunos que quieren subir en ascensor y otros subimos en escalera. La política requiere que se suba paso a paso, que se suba peldaño por peldaño, que se avance con pie firme, pero poco a poco, y se vaya escalando en ese trabajo por el país. Hay jóvenes que uno creen que por ser jóvenes ya son per se una renovación, pero lastimosamente llegan es a buscar atajos, a buscar el ascensor y a buscar adquirir esas mañas de los politiqueros, y terminan siendo más politiqueros que los politiqueros tradicionales de siempre. Así que por eso quise sacar este libro ahora y poder irlo nutriendo y alimentando para que ojalá sea una buena obra de transformación política. Este libro incluye conversaciones con Álvaro Uribe, con Juan Carlos Pulsón, Marta Lucía Ramírez, Iván Duque, Paloma Valencia, Federico Hoyos, Diego Molano, Gabriel Jaime Vallejo, José Manuel Restrepo, José Jaime Uzcategui, que son personas cercanas al Centro Democrático o son del Centro Democrático. ¿No cree usted que para una cosa como esta resulta un poco sesgado? No es sesgado por el contenido que tiene el libro. Entiendo lo que usted plantea y entiendo que tener figuras únicamente de una orilla política puede difuminar el mensaje que quiere dar el libro, y estoy completamente de acuerdo, pero vea el nivel de polarización que hay hoy en Colombia, que personajes de la izquierda o de la centroizquierda
que yo considero misioneros de la política, o que incluso los entrevistados consideran misioneros de la política, se negaron lastimosamente a participar en el libro y a darnos sus opiniones, solamente porque soy un concejal del Centro Democrático de derecha y seguramente no quieren estar en un mismo libro o en un mismo papel conmigo. Así que ahí la responsabilidad se la transfiero a esos misioneros de izquierda que no quisieron participar del proyecto, que los entiendo, los comprendo y era totalmente voluntario, pero esperemos que más adelante ojalá se pueda pasar la bola y no sean solamente estos entrevistados, sino tengamos algunos misioneros de izquierda para clarificarle un poco el ejercicio. Cuando a cada uno de ellos, a cada uno de los entrevistados les dije: dígame por favor un misionero y un mercenario de la historia y del presente. Y si no me mencionaban un misionero contrario, que era lo más seguro, les decía: por favor denme un misionero de izquierda. Muchos de ellos me dieron esos nombres, tanto vivo como muerto, o vivo en el presente o muerto ya en la historia. A esos misioneros los busqué, los llamé, les comenté de qué trataba el proyecto y lastimosamente su respuesta fue: prefiero pasar en esta ocasión, se vienen las elecciones, no me sirve verme con una persona del Centro Democrático. Les agradecí igual la disposición y aquí estamos ya unos meses después lanzando el libro y este fue el resultado. Pero ¿por qué no incluyó personajes de la academia, de diferentes universidades, o también escritores e incluso periodistas? Porque tengo una firme convicción o un firme respeto por el pragmatismo, por el valor que da la experiencia, por el valor que da la práctica. La primera frase que yo leí, que me marcó, por lo menos siendo edil, en esos primeros meses de haber llegado a la JAL, una frase que decía que la cabeza piensa donde los pies pisan. La cabeza piensa donde los pies pisan, y por eso desde ese momento me he dedicado a pisar y pisar para que la cabeza piense y piense adecuadamente. Por eso es que me ven a veces en el Catatumbo, por eso es que me ven cruzando el Darién, por eso es que hoy estuve en el río Bogotá. ¿De qué nos sirve acá hablar en el recinto del río Bogotá si es que no conocemos en el terreno las dificultades que tiene este cuerpo de agua que es un tesoro para la nación, para nuestra ciudad, para el departamento de Cundinamarca? Y creo yo que aquellos políticos que han pisado verdaderamente el territorio en estos 35 años, cada uno obviamente con sus tiempos, pues podían guiarnos y orientarnos cómo lo han vivido desde la política. Pensé en su momento, para serle franco, en abrir un poco el margen y la variedad de entrevistados para poder tener periodistas que, como le escribí en la primera página, han hecho democracia, han construido patria, han hecho patria con un micrófono, con una cámara, con un bolígrafo. Quise tener representantes de las 3 ramas del poder público, quise tener militares en uso de buen retiro, que para mí han sido los guardianes de la democracia en los últimos años. Pero finalmente, entendiendo el propósito del libro, que era ilustrar a aquellos jóvenes y a la ciudadanía de cómo ser misioneros, cómo identificar a los misioneros para apoyarlos, pues pensé que de pronto era más acorde y mucho más preciso tener políticos en ejercicio o buen retiro que pudieran dar esos consejos desde la experiencia y habiendo pisado Colombia por 20, 25, 30 años. Bueno, cuando se ve que un político, sin importar el rango, presenta un libro, es porque está pensando en elecciones. Se vienen unas elecciones. ¿Está pensando usted en ascender dentro de la jerarquía política? Yo siempre estoy pensando en ascender, siempre estoy buscando crecer, porque sé y tengo la certeza que de esa forma tendré más herramientas para servir a los colombianos y a los bogotanos. Pero no en estas elecciones. En estas elecciones no estoy pensando en renunciar al Consejo de Bogotá, no estoy pensando en aspirar al Congreso de la República, no estoy pensando en aspirar en el 2026. Por ahora tengo la mente centrada en cumplirle a los 18.000 bogotanos que me dieron su confianza para estar en el Cabildo Distrital y para trazar una hoja de ruta futuro que me permita seguir sirviendo hasta donde la ciudadanía me lo permita y hasta donde Dios me lo permita. Pero para ser claro con la respuesta, no pienso aspirar en el 2026 a ningún cargo de elección popular. Lo único que espero es terminar mi periodo en el Consejo de Bogotá y, como decía el Papa Francisco, que en paz descanse, estoy pensando en volar alto, no tener vuelos rastreros sino volar alto, y espero que sea la misma gente y Dios los que me iluminen cuál será ese siguiente escalón. O sea que si lo llama mañana Miguel Uribe o Paloma Valencia y le dicen: necesito que sea mi fórmula vicepresidencial. Es una pregunta compleja. Yo creo que depende de cada momento, de la coyuntura, de las condiciones
y de las características, si yo sé que tengo la posibilidad de servir de forma efectiva, de ayudar, de aportar en alguna candidatura al 26, lo haría. Digamos que no es una respuesta de blancos y negros, no es una respuesta absoluta, pero en este momento no encuentro otro camino más adecuado para servir que el Consejo de Bogotá. En el último capítulo el último capítulo se llama Patria, Honor, Lealtad, haciendo énfasis en lealtad. Ese es el lema del Ejército Nacional, que para mí tiene un valor especial por mi padre y por mi familia, pero especialmente por la lealtad. Y la lealtad no entendida como decir siempre sí a las personas, sino entendida como cumplir la palabra empeñada, siempre y cuando esa palabra no diga no a los valores y los principios. Yo creo que tengo una palabra empeñada con la ciudadanía, que es servirles y ayudarles en sus intereses, obviamente sanos intereses generales de la ciudadanía, y por eso el camino adecuado en este momento es el Consejo de Bogotá. Si en algún momento llegara a aparecer una oportunidad donde pueda cumplir mi compromiso de servicio de mejor manera y mucho más rápido, por supuesto que lo haría, pero en este momento no la veo y sigue siendo el Consejo de Bogotá. Bueno, y ya una última pregunta. ¿Habrá más misioneros y mercenarios? ¿En qué sentido? Que si habrá más publicaciones de misioneros y mercenarios. Yo esperaría que sí. Afortunadamente el libro ha tenido una muy buena acogida, especialmente en los jóvenes. Me motivó mucho que me escribió un amigo en Medellín a contarme que ya le había llegado porque lo había ordenado, así que no fue solo un ejercicio de Bogotá. Por supuesto que sigue siendo un primer ejercicio, como primer intento, como primera publicación, pero espero que llegue, que trascienda, que si se vende, que si gusta, realmente pues podamos irlo nutriendo e irlo puliendo. Hay muchas frases, mucho contenido que me faltó incluir, que me di cuenta fue mucho después. Me acabo de terminar un libro espectacular sobre la conformación de las guerrillas en Colombia, y creo que hay aprendizajes valiosos que se podrían incluir, especialmente en materia de historia. Por ahí alguien decía que era importante la historia para no cometer los mismos errores del pasado, que había que conocerla, entenderla para ver con perspectiva hacia el futuro. Hay muchos elementos que me gustaría agregarle. Seguramente podremos hablar de una segunda edición, o podemos hablar de un libro nuevo que tenga esos otros temas. Lo importante es siempre mirar para adelante, volar alto, no tener vuelos rastreros, soñar con una Colombia mejor, y si una segunda publicación o una segunda edición mejorada puede servir, por supuesto que lo vamos a hacer.